mucho tiempo. Gracias, Marta. Todo esto con el Banco Central Europeo. ¿Qué hay de la Reserva Federal? ¿Por qué digo que nos ha dejado fríos? Javier del Valle. Buenísimas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José. Nos deja fríos porque, entre otras muchas cosas, y a ti te ha disgustado particularmente, Jerome Powell llega a una suerte de mesa redonda de debate con todo un Ben Bernanke, el inventor de regalar dinero al mercado para que se calmen las crisis, premio Nobel de Economía por ello, y a ti te deja frío que se traen las preguntas escritas. Efectivamente, José, no sé, me da como cierta desconfianza, ¿no? Que todas las preguntas que te hacen, sobre todo cuando es una mesa redonda, donde se habla de temas muy generales, les han preguntado por el empleo, esa ecuación de Fisher, les han preguntado también por la curva de Phillips, les han preguntado también por dónde van a ir los tipos de interés. Entiendo que todo eso es temario habitual al que Powell responde y el que tiene en el día a día. Es raro que se traiga todas las respuestas o que por lo menos las lea, que todo lo que haya estado haciendo haya sido leer. Por supuesto ha citado varias veces libros y reglas de la Reserva Federal y estatutos de la Reserva Federal sobre sus mandatos, sobre el objetivo del 2%, lo ha recalcado varias veces, pero de nuevo, mirando esas notas que tenía marcadas, y hemos visto un Powell pues poco convencido de las propias palabras que él mismo estaba transmitiendo. Aún así, ¿qué es lo que ha dicho Jerome Powell? Se han juntado Ben Bernanke, recuerden, nos decía José, el antiguo secretario de la Reserva Federal, el antiguo presidente de la Reserva Federal, quien estuvo al mando cuando ocurrió la gran crisis financiera. Por lo que de crisis entiende un rato, y también de cómo solucionarlas. Claro está, inyectando dinero en el sistema, inyectando liquidez. Por eso le llamaban Ben el helicóptero, ¿no, José? Sí, lo del helicóptero financiero es esta metáfora que utilizó, en la que decía que para intentar evitar la crisis y para incentivar el consumo había que dar dinero. Esto que fue el quantitative easing, que consistía en comprar bonos de las empresas que tenían problemas para que dejasen de tener problemas, porque así estaban financiadas. La idea era que eso se fuera trasladando como una cadena hacia abajo. Es verdad que en Estados Unidos resultó mejor que en Europa, por cierto, pero no llegó abajo del todo. La teoría que esbozó el propio Bernanke era, lo ideal sería soltar dinero desde un helicóptero para que la gente tuviera sus billetes y pudiera hacer el gasto, pudiera comprar, pudiera reactivar la economía. Esa era la idea un poco que tenía, por eso la teoría del helicóptero de Bernanke. Por cierto, un Bernanke, si me permites, Javi, que ha comparado la situación con la de 2008 y no le parece la misma. ¿Le escuchamos? Vamos a verlo. Escuchamos a Bernanke. You know, in that respect, I think it's very similar to other crises. I think it's different from the global financial crisis in many ways, including its scale and scope, of course. But I would mention a couple of things, a couple of important differences. One is that the impaired asset in this case was U.S. Treasuries, which are very different assets in kind from subprime mortgages, in that U.S. Treasuries can always be valued accurately, and so there's not the uncertainty that was associated with subprime mortgages. And secondly, as the economy declines, if it does decline, U.S. Treasuries actually become more valuable rather than less valuable, and so there's kind of a counter-cyclical effect. So that's one very important difference, I think. And then the other worth mentioning. Bueno, cositas relevantes de Ben Bernanke. Dice que no es lo mismo, enseguida nos dice Javi por qué, porque ha dado tres claves, pero curioso porque dice, es una crisis, como otras crisis. Es decir, el expresidente de la Reserva Federal, premio Nobel de Economía, ve una crisis. Hubiese dicho directamente, no es una crisis, no diciendo no es 2008, es una crisis pero no 2008, no, hubieses dicho directamente no es ninguna crisis. Hay una crisis. Es curioso, sí. ¿Y por qué no es 2008? Ahora ya yéndonos al ínterin de esas palabras. Pues bueno, pues tres puntos importantes. Lo primero que dice Bernanke es que la calidad del colateral no es la misma. Por ejemplo, recuerden que lo que ocurrió en Silicon Valley Bank vino por la parte de los activos en balance, sobre todo bonos del tesoro. Treasuries, que se denominan. Esos bonos del tesoro, dice Ben Bernanke, que no tienen, independientemente de que hayan perdido su valor en mercado porque los tipos de interés han subido y por tanto los bonos anteriores, antiguos, ya no valen tanto, reflejan esa caída en el valor del precio, sí que es verdad que dice que no dejan de ser bonos del tesoro y que por tanto la calidad del activo es mucho más elevada que por ejemplo lo que ocurrió en 2008, donde los balances estaban llenos de deuda hipotecaria subprime, que no tiene nada que ver con bonos del tesoro estadounidenses que siempre tienen un valor. Por otro lado, dice también que además si hay una crisis financiera, los bonos en teoría estadounidenses pues lo que hacen es revalorizarse, porque en teoría tendrías una caída también de los tipos de interés, lo que haría el efecto inverso a lo que le ha pasado Silicon Valley Bank. Ese efecto de duración iría hacia tu favor.
Y por último, dice también que la calidad crediticia es mucho más alta ahora que lo era en 2008, por lo que la gente que ha pedido préstamos pues tiene más probabilidad de poder pagar y de que la morosidad no aumente. Esas son las diferencias que destaca Ben Bernanke sobre la crisis de 2008. Y por último, un Powell que se ha quedado en tierra de nadie, que no ha querido decir nada aparte de llevar todo escrito, nada nuevo, simplemente haciendo referencia a que a partir de aquí, si siguen subiendo los tipos de interés, es cada vez más arriesgado. Nada nuevo que el mercado no sepa ya. También diciendo que ellos creen que la inflación cederá mucho más lenta, llegará a su objetivo de forma mucho más lenta, objetivo del 2% que ha vuelto a recargar Powell, por supuesto, y que llegará de forma más lenta que lo que el mercado está esperando. Y por último también dicen que debido a ese riesgo también se van a tomar el lujo de observar los datos y no han querido recalcar si va a haber subida en junio o si va a haber más subidas en los próximos meses, debido a que antes, dice Powell, sí que consideramos que hacía falta más efecto restrictivo, subir todavía más los tipos, pero ahora, viendo la situación bancaria, creemos que ese efecto restrictivo lo van a ir creando los bancos por sí solos. Vamos a ver a Powell. Very recently, it's been clear that further policy firming would be required. As policy has become more restricted, the risks of doing too much versus doing too little are becoming more balanced, and our policy has adjusted to reflect that fact. So we haven't made any decisions about the extent to which additional policy firming will be appropriate, but given how far we've come, as I noted, we can afford to look at the data and the evolving outlook and make careful. Y hasta aquí la charla entre Ben Bernanke y Jerome Powell, José. Bueno, dos cosas entonces como resumen de todo esto. Uno, nos esperan más shocks en el sector bancario, que no serán como los de 2008, no sé cómo serán. Yo nunca he visto una crisis exactamente igual a otra, ni he estudiado una crisis exactamente igual a otra. Pero es verdad que si nos esperan más shock, está por venir. Y dos, relevante, muy relevante, Premio Nobel de Economía, expresidente de la Reserva Federal, el que pilotó la salida de la crisis de 2008. Esta crisis no es como la de 2008. Lo llamativo es esta crisis. Eso es lo llamativo. Que ya hay crisis y que lo dice este señor, Ben Bernanke. No lo dice Negocios Televisión, ni la prensa, ni las redes sociales. Lo dice el expresidente de la Reserva Federal, a la sazón también Premio Nobel de Economía. Por cierto, que